Cuando pensamos en las grandes historias como la independencia de América Latina, casi siempre nos vienen a la mente batallas, generales, grandes líderes. Pero, ¿qué pasa con todas esas historias que se quedaron en la sombra? Hoy vamos a hacer justamente eso, romper un viejo conjuro de silencio para encontrar a las protagonistas que la historia oficial decidió olvidar. A ver, hagamos el ejercicio por un segundo. Cerremos los ojos e imaginemos a un prócer de la independencia. Lo más seguro es que veamos a un general montado a caballo, ¿cierto? O a un estadista firmando un acta. Es la imagen clásica, la que nos han mostrado desde siempre. Y bueno, no es que esas figuras no fueran importantes, claro que lo fueron. El problema es que esta visión se ha enfocado casi por completo en un tipo de liderazgo muy, pero muy específico, el masculino. Y al hacerlo, sin querer o queriendo, dejó a un montón de gente fundamental completamente fuera del cuadro. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque resulta que la revolución no fue una empresa solo de hombres. Para nada. Fue un movimiento enorme donde las mujeres jugaron papeles tan cruciales que sin ellas la historia que conocemos simplemente no sería la misma. Ojo, este olvido no es casualidad. No es que se les pasó. Es el resultado de lo que podríamos llamar un conjuro de silencio, un proceso, a veces hasta deliberado, que borró de un plumazo las contribuciones de las mujeres. Para entender cómo funciona esto, hay un término clave: historiografía androcéntrica. Suena súper académico, ¿verdad? Pero la idea es bien sencilla. Es escribir la historia como si el hombre fuera el único protagonista. Todo se ve desde su perspectiva, y la mujer, en el mejor de los casos, queda como un personaje secundario. O la mayoría de las veces ni siquiera aparece. Y para romper este conjuro, no hay mejor ejemplo que el de una mujer que fue literalmente la revolución hecha persona. Tenemos que hablar de Juana Azurduy. Miren esta imagen. Esto no es un retrato delicado de una dama de época. Es un monumento, y uno muy poderoso. Esta es Juana Azurduy, y su historia, sencillamente, desafía todo lo que se esperaba de una mujer en su tiempo, y de la historia que nos contaron después. Y que a nadie le quede duda, esto no es una revalorización de ahora. Su grandeza fue reconocida por los gigantes de su propia época. El mismísimo general Manuel Belgrano, una figura central de la independencia, escribió esto sobre ella en 1816. La admiración que generaba en pleno campo de batalla era, pues, inmensa. Y es que sus logros militares son de no creer. No estamos hablando de una simple soldada, fue ascendida a teniente coronel. Lideró ejércitos de indígenas, gauchos, libertos, gente de todo tipo. Tenía su propio batallón de confianza, los Leales, e incluso organizó un cuerpo de élite de mujeres combatientes conocidas como las Amazonas. El propio Simón Bolívar, al enterarse de su historia, le otorgó una pensión de por vida. O sea, estamos hablando de una estratega y comandante con todas las letras. Ahora, lo que hace esta historia todavía más fascinante es que Juana, con todo lo extraordinaria que era, no estaba sola. Para nada. Ella era parte de un movimiento mucho más grande. Juana no fue la excepción que confirma la regla. No, ella fue la punta de lanza de una ola de mujeres que rompieron con todo lo que se esperaba de ellas en el siglo XIX para luchar por la libertad. Se negaron a ser solo espectadoras. Querían ser protagonistas. Y sus aportes fueron increíblemente variados. Eran espías que se infiltraban en territorio enemigo, reclutadoras que convencían a otros de unirse a la causa, propagandistas que difundían las ideas de la revolución y, por supuesto, combatientes en el frente de batalla. Estaban en todos lados, haciendo trabajos que eran absolutamente vitales para el triunfo. Pero esta valentía tuvo un costo, y uno altísimo. Muchas de ellas pagaron el precio máximo. Fueron ejecutadas, encarceladas o murieron solas y en la pobreza. Y quizá la peor injusticia de todas fue que después de tanto sacrificio, la historia oficial simplemente las borró, las silenció. Por suerte, la historia no es algo estático, no está escrita en piedra. Ese silencio, por más profundo que sea, se puede romper, aunque el camino para lograrlo sea muy largo. Y esta imagen del monumento a Juana es la prueba perfecta de ello. La memoria lucha.
La memoria se defiende. Cada monumento, cada libro, cada acto de reconocimiento es una batalla ganada en esa guerra contra el olvido. Es que miren esta cronología. Es impactante. En 1816, en plena guerra, Belgrano la elogia, pero Bolivia la nombra generala recién en 1962, casi 150 años después, y Argentina esperaría hasta 2009. Ese vacío de tiempo, ese siglo y medio de silencio, nos muestra de una forma brutal lo profundo que fue ese conjuro. Entonces, el punto central es este. Reconocer a Juana Azurduy y a tantas otras no es solo corregir un dato histórico, es parte de un esfuerzo mucho más grande por, como dicen algunas, feminizar la historia. O sea, reescribirla de una forma que incluya a todas las voces para que por fin podamos tener el relato completo. Y esto nos deja con una pregunta final, una que queda flotando en el aire. Si la historia de una mujer tan gigante, tan monumental como Juana Azurduy pudo ser silenciada por casi 2 siglos, ¿cuántas otras historias, cuántos otros héroes y heroínas siguen ahí, en las sombras, esperando a que alguien finalmente rompa el conjuro de su silencio?